Dice Éxodo 11, verso 7, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Gracias te damos, Dios, te adoramos, te exaltamos, potente Jehová Dios. Gracias por este día, por tenernos acá, por esa bondad. Te adoramos, te exaltamos. Bendiga a cada uno de sus hijos que escucha su palabra en este lugar y donde llegue su palabra, Jehová. Le adoramos y le exaltamos, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 11, verso 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Así es, ¿verdad? O sea, que la palabra aquí nos habla de esta experiencia en el libro de Éxodo, que fue cuando salieron los hijos de Israel de Egipto. El pueblo de Israel estaba angustiado, el pueblo de Israel vivía en una experiencia difícil en medio de los egipcios. Ellos sentían enfermedades, sentían la muerte, sentían angustia, confusión. Ellos no estaban tranquilos y buscaron a Jehová, clamaron a Jehová y Jehová les envió a Moisés, que fue el profeta que Dios le dijo que él iba a sacudir Egipto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue sacudido por las plagas, ¿verdad? Y estas plagas angustiaron a los egipcios a tal modo de que estas personas no podían soportar ya al pueblo de Israel. Y era porque los egipcios eran estrictos, eran exigentes, presionaban, o sea, tenían costumbres como dice, de regañar, de quejarse, de exigir, de presionar. Por eso se llamaban exactores y por eso es que Dios iba a mandar esa última plaga, que era la muerte de los primogénitos, ¿verdad? O sea, la muerte de los primogénitos era por eso. O sea, la muerte llegaba y no sabían cómo detenerla los egipcios, porque Jehová lo que no quería era que los egipcios hablaran. O sea, el problema más grave del planeta es la lengua de la gente, ¿verdad? Ese es el problema más grave del planeta, que la gente tiene su lengua, y como Jesús decía, no hay nada en la tierra que contamine al hombre, pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, que el problema más grave del mundo es la lengua, así es la lengua. Y entonces el pueblo de Egipto no podía dejar de angustiar al pueblo de Israel y presionarlo, exigirle, no podían detenerse ellos. Entonces venía una mortandad que era la muerte de los hijos primogénitos, como dice el 11:3, dice: y Jehová dio el verso 4 dice: y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Ahí está, o sea, una mortandad era lo único que podía detener a los egipcios de hablar. No podía detenerlo nada, solo una mortandad. O sea, tenía que morir todo primogénito de Egipto, porque de ese modo era la única forma
de detener la lengua de los egipcios, que no se detenían de hablar y ellos presionaban demasiado, y entonces hasta que, y por eso Jehová le dijo a Moisés en el verso 4, y dijo antes, pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Mira, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Ahí está, los hijos mayores iban a morir. Todos los hijos mayores iban a morir. ¿Por qué? Porque abrían la boca, porque cuando se abre la boca, entonces la muerte está cerca. Ahí, ¿verdad? Cuando la gente no puede cerrar la boca, la muerte está cerca, porque Jehová se acerca, y cuando la gente abre la boca, los espíritus se ponen en contra de Jehová, y entonces el espíritu destruye el cuerpo de las personas, los espíritus malos, porque cuando la gente abre la boca, entonces los demonios se manifiestan. Pero con la presencia de Jehová, entonces es una batalla mortal, ¿verdad? Es una batalla porque Jehová solo entra en Egipto, y entonces los demonios como dicen, como hacían con el tiempo de Jesús, que los demonios tiraban a la gente al fuego, ¿verdad? Tiraban los demonios a la gente y los tiraban al suelo, los revolcaban. ¿Por qué? Porque de ese modo es que los espíritus destruyen el cuerpo de los seres humanos. Y en este caso los egipcios iba a haber una mortandad de los hijos mayores, porque los hijos mayores casi siempre son el problema más grave de la sociedad, ¿verdad? Porque son los que consienten los padres, y estas personas no pueden dejar de hablar. Y por eso dice, el verso 5 dice, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Imagínense, una mortandad enorme, ¿verdad?, de los primogénitos que se acercaba. Y dice el verso 6, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. O sea, un lamento enorme en la tierra de Egipto. Y dice, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, era un juicio en aquel tiempo terrible, hermano, porque los hijos eran, o sea, los egipcios eran personas que no dejaban de hablar, no podían detener su lengua, y al no poder detener su lengua, pelean contra Jehová Dios. Y entonces dice el verso 7, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Ahí está, ¿sí? O sea, ese es el objetivo. El objetivo de Dios es que para que el mundo se componga, la gente tiene que dejar de hablar. Como la gente que está enferma, la gente quiere sanarse, tiene que dejar de hablar. Si no, se enfrenta a una angustia que es la muerte, ¿verdad? Por eso dice ahí, contra los hijos de Israel ningún perro, dice, mire, moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, ese juicio era duro, era duro, y por eso es que la gente tiene que ser cuidadosa, porque cuando pasó esto, eso pasó también en el tiempo de Noé, que la gente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y la gente no dejaba de hablar, y la gente, entonces vino también el diluvio, que era una inundación de la palabra, y entonces hubo una gran mortandad también, ¿verdad? Una gran mortandad. Y eso sucedió también en Sodoma y Gomorra, que la gente no dejaba de hablar y tenía soberbia la gente, y la gente no podía
de dejar de contaminar el mundo, porque el mundo se enferma, la humanidad se enferma por la lengua, ¿verdad? Por eso es que se enferma la humanidad. Y entonces el pueblo de los de Sodoma y Gomorra tenían ese problema también. Y entonces la presencia de Jehová cayó sobre Sodoma y Gomorra, y entonces dice que aquellas ciudades fueron quemadas con fuego, y entonces todas las personas que habían en Sodoma y Gomorra enloquecieron por la lengua. O sea, la gente enloqueció por hablar, por quejarse, por pelear contra Jehová, porque cuando uno mueve la lengua, uno pelea contra Jehová. Si uno no aprende a darle gracias, y la única forma de estar en la voluntad de Jehová es aprender a darle gracias y decirle: Jehová, gracias. Por eso dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Jehová Dios. Y la gente, cuando se queja, tiene ese problema de que no sabe de que se expone a morir, ¿verdad? Se expone a morir, y entonces le vienen juicios terribles, que la gente quiere que Dios le sane, y la gente, si no da gracias, no puede sanarse, porque para poder entrar en la presencia de Dios uno tiene que dar gracias. Tiene que dar gracias. Por eso dice el Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Entiende? Por eso usted tiene que acostumbrarse a darle gracias a Jehová, porque estar aquí en este planeta, estar vivo acá, es un privilegio que Jehová se lo concede solo una vez a usted y a mí. O sea, es un privilegio de que un Dios tan grande como Jehová, eterno, que no tiene límite, que es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, un Dios que ha existido siempre, un Dios que no fue creado. Como dicen los científicos, hubo un Big Bang, dicen ellos, una explosión y se creó todo. No, aquí todo funciona como un reloj, el universo, y es de parte de Jehová. Y ese Dios que es eterno y que ha existido todo el tiempo, quiere que nosotros vivamos con Él, pero tenemos que aprender a ver la diferencia, como dice, entre los egipcios y los israelitas. O sea, la gente que teme a Jehová, como dice acá, miren, en el libro de Deuteronomio, mire cómo dice, Deuteronomio capítulo 11, dice, capítulo 11, verso 22, mire cómo dice: porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Mire, o sea, que la gente tiene que aprender a amar a Jehová, que es respetar a Jehová, servir a Jehová. Imaginen que la gente, Dios tiene que rogarla para que le busque, y la gente no ve que la muerte la tiene encima. Un Dios que es eterno y mira a la familia morirse y la gente no reacciona. O sea, si usted mira a su familia que se muere, usted tiene que preguntarse que por qué se muere esta gente. Se mueren porque las personas no temen, no aman a Jehová, no conocen a Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, un Dios eterno. Y el ser humano es sumamente frágil, es sumamente frágil. Cada vez que abre la boca, el ser humano es sumamente frágil. Y mire cómo dice, ¿ve? Dice el verso 26, dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí está, mire, la bendición y la maldición. O sea, que lo que usted habla, de ahí depende su vida depende de lo que usted habla. No es del vecino, no es de su amigo, ni de nadie, de lo que usted habla. De ahí depende. Aquí dice, yo pongo, mire cómo dice, ¿me? Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí está, ¿me? Dice el 27, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
que yo os prescribo hoy. Ahí está. Mire, o sea, la bendición es hablar, dar gracias si oímos la palabra. Si usted oye la palabra va a entender. Quiere decir que usted va a ver la grandeza de Jehová y va a poder dar gracias como le pasó a Job, ¿verdad? Que Job tenía muchas riquezas, tenía 10 hijos y aquellos hijos no eran humildes, no les enseñó a ser prudentes Job, sino que hablaban y hablaban, eran una lora, como dice, en una estaca y no dejaban de hablar. Y aquellos hijos de Job tuvieron que enfrentar la vida, enfrentar al Espíritu de Dios, y el diablo se aprovechó de eso y se lo llevó a los 10, se lo llevó ahí, no se llevó el primogénito, sino que se lo llevó a los 10, porque ellos no podían bendecir, ellos no podían dar gracias, porque las personas cuando no dan gracias es porque tienen otro espíritu, es un espíritu del perro, como decía ya en el libro de Éxodo, ¿verdad? O sea, que la gente cuando se queja es que tiene un espíritu del perro en su interior. Y entonces por eso Dios dice, yo les pongo la vida. Mire cómo dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres la palabra, mire, de Jehová, o sea, es lo mismo. Vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere la palabra. Ahí está, mire. O sea, si usted no aprende a oír la palabra para darle gracias a Jehová, entonces usted va a aprender a maldecir. Y ese hablar así es lo que trae la muerte, el quejarse, el hablar mal, el ser una persona acusadora, todo eso acarrea la muerte. Imagínense, así como está el planeta, cuánta gente hay en el planeta, hay más de 7.000 millones, casi los 8.000 millones de seres humanos. Imagínense una mortandad de todos los primogénitos en todo el planeta, para que la gente pueda callarse, ¿verdad? Como pasaba en Indonesia, ¿verdad? Que la gente que vive en la costa le gusta hablar, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta divertirse y abrir la boca, y Dios permitió que se viniera un prodigio y era un maremoto y la gente estaba distraída, estaba dormida, estaba confiada y se deja venir aquello y inundó toda una costa de varias naciones ahí. ¿Pero por qué? Porque las personas no bendicen, las personas se quejan. Las personas no se dan cuenta que si uno no oye la palabra de Dios, entonces le van a enseñar a quejarse, le van a enseñar a maldecir. Por eso dice el verso 27, mire, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová. Ahí está, mire, uno necesita la palabra. Por eso los egipcios hablaban como los chuchos, hablaban como chuchos. O sea, ellos no podían bendecir. La gente que se queja, eso es hablar como los chuchos, ¿entiende? Y entonces dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, dice, que yo os prescribo. Y la maldición que si no oyeres los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno. Ahí está, mire, o sea, que Dios les decía que tenían que ser humildes. O sea, el camino es ser manso y humilde de corazón. Y por eso dice, miren, y os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, la gente cuando no adora a Jehová, adora a otros espíritus. Porque todo ser humano adora cualquier cosa. El ser humano está acostumbrado a adorar. Fue diseñado para adorar. Uno puede adorar las cosas y otro puede adorarse a sí mismo. Las personas siempre adoran algo. Por eso nosotros adoramos a Jehová Dios y bendecimos su nombre, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros oímos la voz de Jehová. Y mire cómo dice en el libro de Salmos, capítulo 107, dice... Miren que el pueblo de Israel, ellos no podían, dice el Salmo 107, verso 4, dice,
Dice el 107, verso 4, y dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Mire que no hallaban tranquilidad el pueblo de Israel cuando ellos no les importaba la palabra. Eran guiados por espíritus malos, y los espíritus de los malos es el espíritu del enojo. El espíritu del perro es el espíritu del enojo. Y entonces cuando usted mira a la gente que se enoja, tiene un espíritu, no solo uno, sino hasta 7 espíritus del perro, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel experimentaba esas cosas cuando no oía la palabra. Cuando no oía la palabra, los espíritus del enojo se apoderaban de ellos y ellos andaban errantes, como dice el verso 4. Mire, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, mire, sin humildad, quiere decir, sin hallar ciudad donde vivir. Mire, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahí está, mire. Entonces la gente le caen las angustias porque siempre habla mal. Si no bendice, si no aprende a bendecir, entonces le caen grandes angustias, ¿verdad? Que lo despachan y la gente no entiende por qué es que le pasan las cosas. Por eso uno aprende a oír la palabra y bendecir a Jehová. Y Job, Job tenía los 10 hijos y él no podía bendecir a Jehová. Y entonces cuando él no pudo, vino la angustia sobre él, lo arropó. Cuando uno no puede bendecir a Jehová y darle gracias, entonces la angustia se deja venir. Por eso en Honduras la gente tiene que darle gracias a Jehová por la nación, por todo lo que hay en este país. Todo es una nación muy generosa, donde se puede sembrar lo que usted quiera, usted puede comer lo que quiera, usted puede trabajar en lo que usted quiera, así es. Pero si usted se queja, entonces vienen las maldiciones sobre su vida, sobre la nación, sobre el país, ¿entiende? Entonces se sufre y se vienen azotes fuertes, ¿verdad? Y entonces por eso le pasaba al pueblo de Israel. Y dice que hambrientos y sedientos, sin su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Mire, estaban entonces en cordura. Y por eso dice el 8, alaben la misericordia de Jehová. O sea, Jehová es bueno. Uno tiene que entender que uno no sufre por culpa de Jehová, sino que sufre por hablar mal. Jesús decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que la gente siempre ha culpado a Dios de todos los sufrimientos, y no es así. La gente sufre por lo que habla. Cuando no puede controlar la lengua, entonces el sufrimiento le espera. La angustia le espera. Imagínense que Job era un hombre consagrado, pero lo que no podía era detener era la lengua. Y entonces la angustia lo arropó, lo envolvió, se lo tragó, le vino el huracán a él y lo aplastó. Hasta que él pudo aprender a dar gracias y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como él mismo decía después, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. O sea, si uno no oye la palabra, usted no va a poder ver la vida. No se ve. No se ve ni le entiende qué es vivir. Y uno entiende qué es vivir hasta que da gracias, hasta que mira con humildad qué es lo que hay que hacer. Hasta ahí se da cuenta qué cosa es vivir. Y las personas cuando van a vivir dan gracias. Pero le voy a seguir leyendo acá, mire cómo dice, ¿ven? Alaben la misericordia de Jehová, porque Jehová es bueno, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mire, algunos moraban en tinieblas,
en sombra de muerte. Mire, la gente siente la muerte encima. ¿Por qué cree que toda la gente se muere? Porque siente la muerte encima. Y la muerte simple y sencillamente es quitada cuando las personas oyen la palabra y aprenden a dar gracias. Y mire cómo dice, aprisionados en aflicción, en hierros, o sea, en espíritus de error. Ese es el problema. Mire, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Mire, ahí está. O sea, el sufrimiento es por ser rebelde, por no hacerle caso a la palabra de Dios y hasta la muerte. Si usted mira a la gente adulta se le termina la vida ligerito. Cuando usted los ve, se viven quejando. Y tengan lo que tengan, se viven quejando. Y entonces la muerte la tienen más cerca todavía por quejarse. ¿Entiende? Porque como dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra, a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahí está, mira. Y dice el verso 12, por eso los quebrantó con trabajo sus corazones. Mire, entonces a la gente le enseñan los enojados solo a estar entregados al trabajo. Mire, la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo entregaron a que sea quebrantado. Cuando una persona no se puede detener de trabajar, entonces ya está entregado a los espíritus del trabajo. ¿Por qué? Porque ya no quiere vivir, porque menospreciaron la palabra de Jehová, como dice ahí, mire. Y dice, por eso los quebrantó con el trabajo sus corazones, mire. Cayeron y no hubo quien los ayudase, mire. Y el único que le ayuda a uno es Jehová. Por eso usted tiene que aprender a decir Jehová. Mire cómo dice, ¿ve? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Mire? ¿Qué le parece? Jehová es el que libera. Y por eso dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, nosotros necesitamos a Jehová, porque Jehová es eterno y nosotros somos frágiles. Si nosotros no buscamos a Jehová, los espíritus del enojo nos van a pastorear. Y los espíritus del enojo matan a la gente porque la mantienen ocupada y le viven hablando solo de dinero. Y le hablan de crisis y de trabajo y de crisis y de trabajo hasta que quebrantan el alma de los insensatos. Y por eso dice el verso 16, dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos. Mire, ahí están los que no les gusta oír la palabra o aprender de Jehová Dios. Uno tiene que aprender, tiene que prepararse para vivir, tiene que saber que uno necesita la palabra. Jesús les decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Usted necesita la palabra. Sin la palabra, los espíritus del enojo lo van a engañar y lo van a arrastrar. Y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Mire, o sea, solo el trabajo, decían ellos, mire que hay que trabajar. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ahí está, mire, ahí siente la angustia la gente. ¿Por qué? Dice, mire, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libraba? Dice el 20, mire, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí está. ¿Cómo Dios lo va a sanar? Con la palabra, con la palabra. O sea, Dios le va a sanar con la palabra, pero si no le gusta, es que usted es pastoreado por el espíritu del enojo. Y por eso Egipto así era. La gente vivía en angustia en Egipto, la gente vivía en una gran angustia y no sabían por qué.
porque ellos no atendían la palabra, ellos no oían la palabra, ellos no querían darle tiempo a la palabra, sino que los espíritus del enojo los administraban y los consagraban solo al trabajo. ¿Sí? Y entonces por eso no había forma de detener a aquellos espíritus en Egipto, sino que hasta que hubo una mortandad. Y por eso usted tiene que evitar todo eso aprendiendo a dar gracias a Jehová. Diga, gracias Jehová. 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 Ahí está. Mire, usted se va a sentir bien siempre. Siempre que usted le diga gracias a Jehová, usted se va a sentir bien. Pero si aprende como los chuchos a hablar, entonces la angustia viene y la muerte. Y si usted tiene hijos, usted va a ver el mayor se lo llevan. Se lo llevan. Los hijos mayores se lo llevan. ¿Por qué? Porque ellos no dan gracias. Porque la gente que cree porque está trabajando ya está bien. No, el trabajo más bien, como Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El trabajo quebranta la mente, el corazón y el cuerpo, porque es un engaño, ¿entiende? Porque hace que la gente pareciera que está bien, pero no, uno solo dando gracias y mirando con humildad la grandeza del gran Dios Todopoderoso puede vivir. Y por eso Dios le solucionaba los problemas con la palabra, como dice el 107, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Mire, y por eso les decía, alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia, por eso uno le da gracias a Jehová, porque Él es bueno. Él nos tiene aquí. Imagínense que aquí usted está en un ambiente bonito, pues un ambiente con aire, con temperatura, con todo, con su ropa. Usted mira que su cuerpo está funcionando, el cuerpo de los demás está funcionando, y usted dice, estamos vivos. Estamos vivos, ¿por qué? Por la misericordia de Jehová. Si uno no ve esas cosas es porque los espíritus del enojo se apoderan de uno, que era lo que pasaba en Egipto, que el pueblo de Israel sufría y miraba aquella gran angustia y no lo podían zafarse de ahí, sino que Dios tuvo que mandar a Moisés y tuvo que poner la mano fuerte en Egipto. ¿Para qué? Para que los egipcios soltaran al pueblo de Israel. Mire, porque los enojados lo van a detener a usted para que busque a Jehová. Lo van a atajar, los enojados lo van a detener, lo van a hacer de que usted se queje, le van a enseñar a quejarse, porque tienen espíritu del perro, como dice la palabra. Por eso Jesús decía, no deis lo santo a los perros, decía él. Por eso Jesús era duro, ¿entiende? Porque sabía que se enfrentaban unos espíritus malos. Si usted observa las películas que la gente mira, la gente le gustan las películas donde salen demonios, ¿verdad? Donde aparecen demonios, como hay una película que le llama La Residencia del Mal. Salen unos perros sumamente espantosos y uno dice, esto es lo que le gusta a la gente, porque la gente tiene espíritus de esos adentro. La gente tiene esos espíritus cuando la gente se queja y eso le gusta a la gente. Y por eso ellos hacen eso, porque la gente compra y esto es lo que le gusta a la gente. Pero si usted le habla del Espíritu de Dios, dice que descendió como paloma. Dice, oiga bien, y trajo paz. Eso no le gusta. Eso no le gusta al ser humano. El ser humano ya se acostumbró a los espíritus malos. Y entonces por eso le venden todas esas cosas. Esas películas se las venden, ¿por qué? Porque saben que eso es lo que tiene el ser humano en su interior. Y entonces uno dice, verdaderamente es espantoso cómo está el ser humano en su interior y no puede darle gracias a Jehová Dios. Jehová Dios nos hizo para alabanza de su nombre. Y por eso dice, miren,
Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. O sea, mire que la gente que anda que hace las grandes empresas, cuando habla de las naves, está hablando de las grandes empresas. Ellos saben que Dios es poderoso. Ellos saben que Jehová es poderoso, pero que también es un Dios temible. Uno debe de temer a Jehová, respetar a Jehová para poder vivir, y para no perder eso necesita la palabra. Y la palabra lo mantiene. Mire, la palabra lo mantiene. Porque si no oye la palabra, entonces van a venir los espíritus del enojo. Y los espíritus del enojo no están en una persona, están en toda la gente. Y cuando la gente está hablando, están los espíritus del enojo constantemente moviendo la lengua, que Jesús le decía, el fuego que no se apaga. Oiga bien, es el fuego que nunca se apaga. Los espíritus del enojo no se detienen. Oiga bien, hasta la muerte, la gente ahí, como pasó en Egipto, verá esa mortandad. Pero le voy a seguir leyendo aquí, mire cómo dice. Dice el verso, ellos han visto, y dice el 25, dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden los abismos, sus almas se derriten con el dinero. ¿Mire? O sea, cuando lo hacen que usted piense en el dinero, su alma se derrite. Cuando usted mira a la gente cómo envejece, es que el alma se está derritiendo. O sea, ellos no saben que el fuego de pensar en el dinero derrite el cuerpo, hace que el cuerpo se derrita, como cuando usted mira una candela prendida, que una candela prendida tiene una llama encima y empieza a derretirse. Mire, así es la gente cuando no piensa en el nombre de Jehová. La persona empieza a derretirse. Por eso le leo el verso 26. Mire cómo dice, ¿saben? Suben los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Ahí está, mire. Por eso Jesús decía, no os hagáis riqueza en la tierra. Oiga bien, no os hagáis riqueza. Porque usted se mira en el espejo y se mira viejo y usted dice, ¿por qué envejezco yo? ¿Por qué envejece? Usted tiene que saber, no es porque le falta comprar una crema. No, no es por eso. Lo que le pasa es que piensa en el dinero. Piensa en el dinero. En los espíritus del enojo le enseñan a pensar en el dinero. Y entonces por eso es que la gente se derrite. Y por eso yo le decía a Dios, cuando Él me permitió trabajar un tiempo en los negocios, entonces Él me decía, ¿ves cómo se deshace el cuerpo, José Antonio? Yo tenía 28 años y empezaba a ver mi cabeza que empezaba a blanquear. Yo decía, Dios, ¿qué cosa esto? Empecé a ver las primeras canas ahí y digo yo, Dios, y Él me decía, ¿ves? Se derrite tu alma se derrite con el mal. ¿Entiende? Entonces la gente todo eso no lo ve. ¿Por qué? Por los espíritus del enojo, ¿verdad? Y como los enojados son los que contaminan, por eso en Egipto hubo ese gran juicio. Si usted no aprende a callarse y no oír a los enojados, los juicios le llegan, porque eso es lo que contamina, lo que habla el enojado. Y dice, el verso 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Ahí está. Mire, o sea, de nada sirve. ¿Cuántas cosas hacen para que la gente prolongue su vida? Imagínense, a la gente le venden un montón de seguros de vida, a la gente le venden tratamientos, le venden cosas para recuperarse, pero la gente lo que necesita es la palabra de Jehová Dios y pensar en Jehová Dios. Porque los que le están vendiendo son cosas, como dice, la ciencia es inútil.
¿Por qué? Porque lo que están solo es vendiéndole cosas que solo son analgésicos. Analgésicos nada más porque son cosas momentáneas. Y Dios le está hablando de la vida eterna. Por eso cuando Dios a mí me ha llamado, lo que primero que estudié yo en la palabra, porque antes le daban a uno unas Biblias chiquitas donde tenía el Nuevo Testamento y los Salmos, ¿verdad? Eso es lo primero que yo agarré. Yo miran los Gedeones, que es un grupo cristiano que regala esos pequeños Biblias, ¿verdad? Y el primer texto que más me enseñaban a mí era San Juan 3:16. Y yo miraba que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo empecé a ver que por qué decía vida eterna. Y digo yo, que cómo la gente va a vivir. O sea, que uno puede vivir. Y es toda una ciencia para descubrir que ese texto ni ese texto lo cumple la gente. O sea, que Dios ama al ser humano. Pero cuando la gente sufre, cree que es culpa de Dios. No, es que se deja pastorear por los espíritus del perro. Así es. Por eso es que Dios lo que no le gusta es que el perro mueva la lengua. Eso no le agrada a Jehová. Cuando usted mire un enojado moviendo la lengua, eso es totalmente desagradable delante de Dios. Totalmente desagradable. Yo leía ese texto y yo miraba y con el tiempo fui viendo que ni los pastores podían entender ese texto, que decía que Dios ama al mundo y que Dios es Jesucristo, para que todo aquel que le siga no se muera, mas tenga vida eterna. Y o sea que uno puede vivir. Y Jesús decía, por vuestras palabras serás justificado y por vuestras palabras serás condenado. Y entonces ahí donde Jehová me decía que yo tenía que dar gracias. Y dar gracias cuando uno está enfermo cuesta. Y cuando yo estaba enfermo yo decía, tengo que decir gracias aquí. Cuando me sentía angustiado tengo que decir gracias. Me costaba cuando comenzaba, porque era un muchacho, yo tenía que decir gracias. Había que orar por los enemigos. Oiga, bien, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Porque de ese modo se repliegan los espíritus del enojo. Es para replegarlos. Y entonces uno tenía que hacer esas tareas. Yo decía, Dios, esto es difícil, pero hay que hacerlo. Y mire, con el tiempo me voy dando cuenta que ese era el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu de Dios, el Dios de amor, el Dios poderoso, el Dios que quiere que el ser humano no se quede, sino que abra los ojos, sino que oiga la palabra y entienda la palabra. Por eso todo el Nuevo Testamento de Jesús era que la gente entendiera la palabra. Así es, que la gente entienda la palabra para que viva. Pero la gente no podía entender la palabra y no podía vivir. Oiga bien, no podía vivir. Por eso cuando leí ese texto, Juan 3:16, me asombró. Y lo subrayé ahí y empecé a estudiarme después. Los salmos, todos los salmos los leí, ahí estaban. Y decía, Dios, qué asombroso todo esto. Y por eso la palabra se convirtió en una cosa muy importante para mi vida, y eso fue lo que me llevó a conocer y ver la grandeza del Dios bueno y maravilloso que es Jehová. Y por eso dice el verso 32, dice, exáltenlo en la congregación del pueblo, dice el 32, y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Sí? O sea, uno tiene que alabar a Jehová. ¿Por qué hay que alabar a Jehová? Alabar a Jehová es lo mismo que bendecir a Jehová. Usted tiene que fijarse que el peligro está todo en la lengua. Y la alabanza es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado para vivir. La alabanza, yo he estudiado a la gente que canta, la gente que alaba a Jehová, y digo, Dios, si esta persona sabe que alabar a Jehová es valioso, esta persona va a vivir. Pero he visto gente que no lo alaba, o lo alaba y después se queja. Y entonces ahí es donde le va mal, ¿verdad? Porque no entiende la misericordia de Jehová. Y por eso dice, el verso 33 dice, convierte los ríos, dice,
Convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Ahí está. Mire, o sea, cuando la gente solo se dedica a hablar de dinero y de trabajo, entonces vienen tempestades, vienen problemas, vienen con cosas que pasan en la naturaleza, y entonces la gente se pregunta qué es que, como dicen los del cambio climático, que es que hay que sembrar y hacer. Y eso no es malo hacerlo, ¿vea? Sembrar. Pero creen que es una cosa que está a la deriva. No, es cuando la gente solo se dedica a pensar en el dinero. Oiga bien, en el dinero. Y por eso dice, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Oiga bien, por la maldad de los que la habitan. Y por eso Jehová es el dueño de todo. Jehová es el dueño de todo, mi hermano. Y por eso dice el verso 41, mire cómo dice, levanta de la miseria al pobre. Usted puede ser muy pobre y Dios lo puede poner en alto si sabe hablar, si es prudente. Si usted bendice a Jehová, Jehová lo pone en alto. Pero si usted aprende a manejar esa lengua que no la puede controlar, oiga bien, si tiene espíritu de perro, entonces no la puede manejar. Y eso es totalmente desagradable delante de Dios, cuando la gente no puede detener su lengua. Y por eso dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como a rebaños de oveja. Mire, véanlo los mansos y alégrense. Mire, por eso Dios lo que le gusta es la gente que no se enoja. Si usted no se enoja, es usted una persona muy agradable delante de Dios. Pero si usted es una persona enojada, es un perro. Así es, ¿verdad? Y usted tiene que saber esas leyes. Y por eso dice, véanlo los rectos, o sea, los mansos, ven a Jehová y alégrense todo. Y dice, y alégrense, dice, y todos los malos cierren su boca. Ahí está. Mire qué es lo que no le gusta a Dios, que la gente esté hablando de dinero, de que falta esto, de que falta aquello. No, usted tiene que dar gracias. Enséñale a la gente y dígale a su familia de gracias, si no se va a morir. Así dígale. Si usted se queja, se va a morir. Se va a morir. Si usted no da gracias en este lugar, en este planeta, usted se va. Así es. Entonces por eso Dios dice, mire, lo más desagradable para Dios es que la gente esté hablando. Eso es lo más desagradable para Dios, que la gente esté hablando. ¿Qué le parece? Que la gente va de mover la lengua y va de mover la lengua. Eso es totalmente. Y por eso dicen, el 42, véanlo los mansos y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. Mira, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Así es, mí. Es lo bonito, es entender a Jehová. Por eso cuando usted sufre, nunca diga que es culpa de Dios. Es porque usted tiene espíritu del perro. Y usted tiene que ser una persona agradecida. Una persona agradecida todos los días por todo, por lo que come, por su ropa, porque se viste, porque camina, porque trabaja, por todo eso. Cada vez que usted va al baño, usted tiene que darle gracias a Dios. Si usted funciona correctamente, diga a Dios gracias. Donde usted esté, tiene que dar gracias por todo lo que Jehová hace. ¿Para qué? Para que no tenga que enfrentar angustia. Así es. Así usted no va a enfrentar ninguna angustia, sino que va a ser una persona que va a estar bien, como decía Job después, porque él sabía que el problema de él era el que no podía dejar de hablar. Él lo descubrió, él dijo, una vez hablé, mas no volveré a hablar. Ahí tenía todos los problemas. Job hablaba como perro, así es. Ahí están los problemas de la gente. Hablar como perro es quejarse. Eso es un perro. Y entonces Job descubrió eso y le dijo a Jehová, imaginen que Jehová tuvo que confrontarlo. Y aquel hombre no aguantaba la angustia y no sabía qué era.
Y entonces él dijo, una vez hablé, mas no volveré a hablar. Mi mano pongo sobre mi boca. Por eso cuando usted mira a la gente sufrir, nunca diga que es culpa de Dios. Es porque habla como perro. Como perro habla la gente cuando la gente no da gracias. Usted tiene que aprender a dar gracias. No murmure, no se queje. Dé gracias. El trabajo que usted tenga, donde usted esté, no diga que me lo están explotando. No diga eso, porque esos son pensamientos del perro. ¿Entiende? Por eso se formaron los sindicatos. Los sindicatos es para poder robar. Para poder robar, ¿entiende? Para tener libertad, para tener permiso, para robar. Y no, uno donde esté, quien le va a dar fuerza es Jehová. Es Jehová Dios. Donde usted esté y usted va a decir verdaderamente, quiero vivir. Quiero vivir, y por eso dice, ¿quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Mire, ahí está. Usted tiene que ser entendido. Entendido. Mire cómo dice en el capítulo 108. Por eso dice, el mismo ahí mismo, adelante del 107, dice, el verso 3 dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Mira, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ahí está. Mire, o sea, Dios es demasiado de bueno. Y si usted no lo ve, es porque tiene espíritu de perro. Así es, ¿verdad? Y si no aprende a tener cuidado con lo que habla, entonces le va a venir la angustia. Le viene la angustia que no se detiene. Angustias que no se pueden detener, y la gente pierde sus hijos, y como decía en Egipto, los primogénitos cayeron. Ahí hubo aquella mortandad. Y usted tiene que entender por qué viene la muerte. Usted necesita ser prudente con lo que habla. Si tiene hijos, dígale, hijo, de gracias. Cada tortillita que le pone, el huevito, mire, usted no inventó esos huevos. Dígale, ¿cuánto se tardaría usted en inventar un huevo? Sí. Y la gente los quiebra, así, no, ay, ya está, y solo los fríe, ¿ve? Un huevo no lo puede hacer. No lo hace, no lo hace. Imagine, Dios tiene los laboratorios, tiene las vacas, tiene las gallinas, tiene todos los animales, los peces. Todos esos son laboratorios de Dios, y la gente no los ve. No ve que son laboratorios donde Él está trabajando. ¿Sí? Está trabajando, Jehová haciendo todas esas cosas. Sí. Pero no los ve la gente por el espíritu del perro. Pero cuando usted tiene el espíritu de Jehová, desde que se levanta, le dice gracias. Abrí los ojos, Padre, hoy voy a comer. Cuando usted mira cómo el desayuno le produce un cambio emocional y se siente muy animado y empieza a querer trabajar con ganas. Y usted dice, qué bueno, gracias Jehová. De ese modo usted va a alabar la misericordia de Jehová. Así va a vivir, así va a poder vivir. Recuerde que Dios es eterno. Jehová es eterno, Jehová no se termina. Jehová es para siempre. Jehová es para siempre. Recuerde que el diablo siempre, siempre le va a hablar de dinero. Y para terminar le voy a leer este pequeño segmento en el libro de Mateo capítulo 4. Mire, esta es la batalla que usted siempre tiene que librar. Capítulo 4, verso 1. Mire, siempre usted tiene que saber que esta es la batalla que más constante se le presenta. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí está, mire, cuando usted se siente solo, es el Espíritu de Dios que quiere que usted esté con Él. Amén. Quiere que usted tenga comunión con Él y tiene que enfrentar toda la tentación que se le presente. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, mire, para ser tentado por el diablo. Mire, o sea, el diablo, ya usted sabe qué es. El diablo es el que siempre se queja, ¿verdad? El que siempre se queja y el que siempre está hablando de crisis. Ese es el diablo, que no puede dar gracias.
Y dice el verso 2, mire, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está, mire, por ahora le digo que el hambre, usted tiene que saber para qué sirve. Para que usted note cuando el tentador se le acerca. El tentador se le va a acercar siempre. Por eso usted desayune, le digo yo. La gente cuando desayuna trabaja bien. Cuando no desayuna le va a salir el diablo. Desayune siempre. Aunque sea unas tortillas con frijoles, sí. Lo que sea, o con sal. Pero desayune. ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene hambre, ahí es donde llega el enemigo y se aprovecha. Si usted es una persona indisciplinada, el enemigo llega. Entonces, mire, Jesús no había comido, pero era porque estaba en un ayuno, en comunión con su Padre, con el Espíritu de Dios. Y vino el tentador, mire, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está, mire, o sea, vos podés hacer dinero, le dice. Te ofrezco tal cosa. ¿Qué le parece? O sea, haciéndole sentir de que él sufría por buscar a Jehová. Así es. Y entonces le decía que di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió Jesús? ¿Cómo Dios manda la salud? Mire cómo Dios manda la respuesta. Respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Ahí está, mire. O sea, la palabra usted la ocupa para que el tentador o el perro no lo muerda, no lo atrape, sino se lo lleva. Y la angustia lo va a agarrar y usted va a preguntar, ¿por qué? Porque se queja. Porque se queja, porque no pudo dar gracias. Solo oyendo la palabra usted va a entender la grande misericordia de Jehová. Sin la palabra usted no entiende la grande misericordia de Jehová. Oiga bien, es una cosa inmensa, es una cosa extrema, la misericordia de Jehová. La misericordia es enorme, o sea, que usted va a ver lo que decía Job, de oídas te había oído, así es. Ahora mis ojos te ven. Tuvo que Jehová pastorear a Job y hablarle la palabra y golpearlo, y le dijo que se fuera, que se hiciese hombre, que no era hombre, le dijo. Así es, tuvo que decirle eso, Jehová. Ahora ciñe como varón tus lomos, le dijo, porque no podía ni siquiera hablar Job. Y Dios lo convirtió en un hombre. Mira, ¿qué es ser un hombre? Ser humilde. Eso es ser un hombre. Si no es humilde, es un perro, nada más. ¿Verdad? Por eso usted dígale a Jehová, gracias siempre. Diga, gracias Jehová. 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 Gracias Padre. Te adoro. Te adoro. Gracias por esta tarde buena que nos da, Padre. Bendiga a estas personas y todo el que escucha su palabra, Jehová, que le dé gracias por su bondad, Padre, porque usted es un Dios bueno y maravilloso, perfecto. Le adoro, mi Dios, le adoro, Padre. Gracias por los niños que te alaban, Padre, porque te agrada que de la boca de los niños sale la perfecta alabanza. Jehová, gracias. Gracias por todas estas maravillas. Gracias porque tú hiciste las criaturas para alabarte, Jehová, para alabar tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Gracias.